Bendito Dios, llamado Padre, que reinas en los cielos. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida. Gracias por permitir que estemos aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre. Señor, te pido la dirección de tu Espíritu para este tema en este día, Señor, para aclarar la mente de algunos que tal vez tengan dudas, Señor, y aquellos que no han podido también, Señor, ver en tu palabra el significado de las cosas que tú tienes ahí escritas. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros hagamos bendecidos, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Yo había escuchado a algunas personas diciendo que a veces las doctrinas no tienen que ver con la salvación. Pero en la lectura bíblica que nosotros leímos hoy, de primera de Timoteo 4, 15 y 16, nosotros pudimos escuchar que dice que Pablo dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, muchas veces pensar que la doctrina no tiene que ver nada con la salvación. La doctrina pueden contradecir o dar una mala enseñanza del carácter de Dios. Y hay una doctrina que distorsiona el carácter de Dios. Y hoy vamos a ver cómo podemos llegar y ver todas estas cosas. Primero, cuando Dios hace la creación, que crea al hombre y la mujer, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, luego el hombre desobedece a Dios, peca, y el Señor lo expulsa del jardín del Edén, de su presencia. Ya el hombre, con el pecado que mora en nosotros, ya no puede tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, Dios, como el pecado se multiplicó tanto en la tierra, Dios tenía que conservar una simiente para poder cumplir con la promesa que le había hecho a Adán y a Eva de una simiente. Entonces Dios decide destruir con el diluvio a la raza humana, porque ya toda la tierra iba de mal en peor, dice la palabra de Dios. Pero vemos que a pesar de que Dios destruyó la mayor parte de los seres vivos, solamente dejó un grupo, dejó a 8 seres humanos y parejas de animales para conservar las especies. Pero vimos que el problema no se resolvió con esa destrucción. ¿Por qué razón? Porque todavía el pecado moraba en aquellos que habían quedado con vida. Entonces Dios, la solución es enviar a Jesucristo para ser obediente. La Biblia nos dice que Jesús es el segundo Adán. Entonces Cristo viene a la tierra y muere por causa del pecado para salvarnos a nosotros. Pero ahora Dios va a tener que volver a destruir para poder entonces eliminar el pecado por completo. Ahora, este pasaje, Romanos 6:23, contradice la teoría, yo le llamo teoría, del sufrimiento eterno. ¿Por qué razón? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí no dice Romanos que la paga del pecado es sufrimiento eterno. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que no me quiere decir ese versículo es que para que una persona pueda sufrir por la eternidad debe tener vida eterna. ¿Sí o no? Para poder sufrir por la eternidad debe tener vida eterna. Pero aquí solamente me dice que hay vida eterna en Cristo Jesús y en la paga del pecado es muerte. También, miren lo que dice. Si entonces hay vida eterna en Cristo, dice aquí: por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, que si alguien va a sufrir por la eternidad debe estar en Cristo, pero si está en Cristo no hay condenación para él. Entonces, dice aquí 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, no dice que todos sufren por la eternidad, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, la palabra de Dios nos deja entendido que solamente podemos tener vida eterna en Cristo. Si estamos fuera de Cristo no podemos tener vida eterna para vivir en sufrimiento. Entonces, en Cristo, todos los que están en Cristo tienen vida eterna.
usé la misma imagen, pero la cara diferente. Y en Adán todos mueren. Si usted debe estar o en Cristo o en Adán. Esas son las dos condiciones que tiene el ser humano. Ahora vamos a utilizar algunos versículos que mencionan el infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos y dice infierno, la palabra ahí. Pero vamos a leerlo con cuidado y vamos a ver lo que dice en amarillo. Dice, si tu ojo derecho te hace tropezar, sácalo y tíralo. Es mejor para ti perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El versículo está claro. El versículo dice que al infierno es echado ¿cómo? Dice ahí en amarillo, con todo tu cuerpo. No dice ahí que cuando usted muere va algo hacia el infierno. Ahí dice que al infierno es arrojado con todo y cuerpo. Ahora la pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto algún muerto quemándose, revolcándose? Usted va a un velorio y ven el cuerpo, si ve un accidente y hay alguien muerto, usted no lo ve revolcándose porque se está quemando. Y Jesús dice aquí, ser echado con todo y cuerpo y ser arrojado al infierno. También dice, si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y tírala. Es mejor para ti perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, a veces que el infierno es mencionado en la Biblia, no se utiliza para algo que sale del cuerpo y va para allá. Siempre dice aquí, todo tu cuerpo. Y vemos que el ojo es una parte del cuerpo y también la mano también es una parte del cuerpo. Vamos a ver otro versículo que menciona eso. No utilice todo el versículo porque entonces el tema sería demasiado largo. Entonces aquí dice, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Me voy a detener aquí. Aquí dicen, mira, tú ves, ahí el alma es inmortal porque no la pueden matar. Pero entonces, cuando usted sigue leyendo, dice, no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Entonces, si el alma no se podía matar, porque era inmortal, ¿por qué ahora dice que se puede destruir? O sea, el mismo versículo entonces estaría contradiciendo la idea de que el alma es inmortal. Porque ahí dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esa es una traducción de la Reina Valera, 1960, pero yo busqué otra traducción donde no menciona la palabra alma, pero menciona la palabra vida, que dice Mateo 10:28, es el mismo versículo. Dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien temed a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Entonces el infierno es un lugar de destrucción. Según lo que vemos aquí, Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, entonces el infierno es un lugar de destrucción, no un lugar para sufrir toda la eternidad. Otro versículo que ahora, cuando yo estuve sacando el tema, yo lo había leído muchísimas veces, pero no me había llegado en la mente lo que está en azul. ¿Qué pasó aquí? Dice aquí, si tu ojo te fuera ocasión de caer, es lo mismo de otro versículo, pero lo está escribiendo Marcos. Dice, saca, lo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Un ojo es una parte del cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, si yo, siendo justo, me muero, no voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque dice aquí, con un ojo. Entrar al reino de Dios con un ojo quiere decir que entonces al reino de Dios también entramos con el cuerpo. No entramos algo que sale de nosotros y va allá. Dice que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo que está en amarillo, nosotros vamos a ver que eso Jesús no lo sacó de la mente. Jesús lo sacó de ya lo que estaba escrito en la Escritura. Y vamos a ver en la próxima diapositiva que eso que está ahí Jesús mencionando ya estaba escrito en el libro de Isaías. Pero yo quiero que veamos lo que dice Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y Jesucristo no había venido cuando Job está diciendo esto. Y al fin se levantará sobre el polvo, quiere decir que ya murió. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo dice Job que va a ver a Dios? En su carne. No dice que lo va a ver espiritualmente ni nada de eso. El cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece
dentro de mí. Sabemos la situación que tenía Job cuando expresa esto, pero Job tenía esperanza del Redentor, ¿sí o no? De que había un Redentor que lo iba a levantar del polvo y en su carne iba a ver a Dios. Porque también ustedes han escuchado que a Dios no se le va a ver, o que tal vez en carne y hueso no podemos ver al Señor, pero Job dice que en su carne él va a ver a Dios. Ahora vamos a ver lo que vemos ahí en amarillo. Vamos a verlo ahora. Dice Isaías 66, 24, ahí en ese capítulo Isaías está hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y saldrán y verán, en azul dice, los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Es la misma palabra que utilizó Jesús, que dije, donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Pero ¿qué es lo que coge el gusano? Los cadáveres. Ahí está diciendo Isaías, y saldrán y verán los cadáveres. Los cadáveres son los que cogen gusano. De los hombres que se rebelaron, esos son los impíos, o todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, todos los salvados van a ver los cadáveres de ellos. Y dice aquí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Pero vamos a ver cómo es que el fuego no se va a apagar. Jeremías 17, 27 está hablando aquí de un evento antes de que sucediera. Es una profecía que si usted lee ese capítulo y ese versículo, usted va a ver que tiene lo va a enviar al libro de Nehemías, y Nehemías va a hacer recordatorio de eso que está ahí. Dice, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Esto se cumplió cuando fueron conquistados por Babilonia. ¿Qué pasa? Las puertas de Jerusalén fueron quemadas. Y Nehemías dice que por ello estar violando el sábado, llevando cargas en ese día, fue que le llegó el castigo de ser deportado hacia Babilonia. Pero ahí dice que el fuego no se iba a apagar. Pero cuando Nehemías va, dice que las puertas estaban consumidas. Quiere decir que el fuego, cuando terminó de consumir las puertas, entonces el fuego se apagó. Y si usted va a Jerusalén, usted no va a encontrar esa puerta todavía ardiendo. Lo que quiere decir, no se apagará, quiere decir que mientras haya que consumir, el fuego va a estar prendido. Vamos a ver otro versículo en el cual también menciona el fuego eterno. Pero yo quiero ver que en el contexto que el Señor Jesucristo lo dice, Él lo está diciendo cuando Él viene. Dice aquí en Mateo 25, del 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a los pueblos unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, el versículo 41 y 46 dice, entonces dirá a los que están a su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el entendimiento que tiene la persona del infierno es que es un fuego eterno. O sea que Jesús, entonces, si el infierno es un fuego eterno, está hablando lo mismo aquí. Entonces el Señor dice que va a reunir a todas las naciones y va a hacer una separación. Entonces, cuando haga la separación, va a apartar unos que van a ir al fuego eterno y otros van a ir a la vida eterna. O sea, hay una separación, y ya vimos que el infierno es un lugar de destrucción, no un lugar de sufrimiento eterno. Lo que quiere decir entonces que el fuego eterno y el infierno vienen siendo lo mismo. Entonces, el castigo eterno, entonces el fuego eterno y el infierno está hablando entonces del mismo momento. El Señor entonces va a hacer una separación de ellos, y los perdidos que van a ir al fuego eterno e irán esto al castigo eterno. O sea, es la misma expresión con diferentes palabras. Vamos a ver ahora Juan 11, 25 y 26. Muchas personas dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, y Él dijo que el infierno existe. Ok, vamos entonces a esta palabra de Jesucristo también. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces el castigo eterno es muerte eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo dice lo mismo. Ahora, cuando nosotros leemos un versículo, para nosotros poder defender la verdad, nosotros no podemos llevar una idea o una enseñanza pagana a la Biblia. Nosotros debemos leer con cuidado. Tenemos también que hacerle preguntas a la misma palabra de Dios. Y nosotros cuando leemos aquí, nosotros podemos ver los verbos y debemos ver si los verbos están en pasado, presente, futuro. Y cuando nosotros leemos aquí, yo quiero que ustedes vean que dice, miren, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí en tiempo presente, cree. Aunque esté muerto en tiempo presente, aunque esté muerto, pero fíjense que dice vivirá en tiempo futuro. O sea que usted muere hoy, no que usted está vivo. Jesús dice que aunque esté muerto, vivirá. Está muerto hoy, pero no está vivo en algún lugar, en el cielo o en el infierno, sino que va a vivir porque Él dice que Él es la resurrección. Entonces, ¿cuándo va a vivir? En la resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá en el tiempo futuro. Está hablando de la segunda muerte. No va a morir eternamente. ¿Creen eso ustedes? Es la pregunta que Jesús dice. Se lo dijo a Marta. ¿Crees esto? Ahora miren lo que dice el Salmo 103:9. Si el infierno existiera y fuera eterno, entonces Dios estaría siempre enojado. Dice aquí, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ese salmo me dice a mí que Dios entonces, cuando murió Caín, a los principios, si el infierno existiera, Caín estuviera ahí todavía quemándose de miles de años. Quiere decir que el enojo de Dios contra Caín todavía duraría ¿cuánto tiempo? Para siempre, si existiera eso. Pero aquí dice, no contenderá para siempre. Dios no siempre va a contender contra nosotros, para que nosotros le aceptemos, le busquemos. No para siempre va a estar, pero ni para siempre Él va a guardar el enojo. El Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, no para siempre. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana tendrá la alegría. Ahora, veamos a ver si el infierno y el lago de fuego son diferentes. Porque yo escuché a una persona, bueno, es una teoría que hay por ahí, el infierno no es lo mismo que el lago de fuego, pero nosotros vamos a ver si es lo mismo hoy, en este día. Entonces, ¿por qué o de dónde se basan de que el infierno y el lago de fuego son diferentes? Vamos a leer este versículo donde menciona la palabra Hades. Algunas traducciones, en vez de decir Hades, dice el infierno. Aquí dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y me voy a detener ahí. Si el Hades le ponemos aquí infierno, se supone que si el infierno existe y hay gente sufriendo allá, entonces están vivas, porque están sufriendo, ¿verdad? Se supone que si están vivas, están sufriendo allá. Pero aquí dice que el Hades entregó los muertos, no los vivos, que están sufriendo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros leemos, debemos leer con cuidado. Ah, no, porque ahí dice que el infierno, ya aquí ahora, el infierno es diferente al lago de fuego. No. La palabra Hades no significa un lugar de fuego. La palabra Hades, la vamos a ver en otra traducción, cuál es el significado, pero es una palabra griega que significa lugar de los muertos, no lugar de los perdidos, sino lugar de los muertos. Cuando alguien muere, va al Hades. No dice si fue justo, no va al Hades. Por eso usted encuentra en el libro de Hechos que Pedro, hablando de Jesucristo, dice, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde? En el sepulcro, en el lugar de los muertos, no en el infierno. Porque Jesucristo no fue al infierno, porque Jesucristo cometió algún pecado. Jesucristo se perdió. Entonces Él no fue al infierno. Entonces dice, sigue diciendo, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora ellos utilizan la palabra Hades como si fuera el infierno, diferente al lago de fuego, porque dicen que el Hades fue echado al lago de fuego. Entonces, bueno, mira, el infierno, fue echado al lago de fuego. Pero ya hoy podemos entender que el Hades no es el infierno. Ahora,
el lago de fuego es donde hay fuego, donde se va a ser destruido. Dice aquí, esta es la muerte segunda. Entonces la muerte segunda es el lago de fuego. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está la otra versión. Esa es la nueva traducción viviente. Dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba. Ahora no dice Hades ni dice infierno, porque la palabra Hades significa tumba, sepulcro, lugar de los muertos. Ese es el significado de la palabra Hades. Así que cuando usted vea la palabra Hades en la Biblia, usted su mente no va a ir a una tradición de que ese es el infierno, ese es el fuego. No. La palabra Hades significa tumba en español o sepulcro. Ese es el significado de la palabra Hades en español. Muchas veces yo lo que digo es que los traductores no quieren poner el significado de la palabra para que usted sea quien interprete. Porque si la palabra Hades, ellos traducen todo lo que está en griego, en español, pero la palabra Hades la dejan en el griego. ¿Por qué razón, si usted está haciendo una traducción, la deja en el idioma original? ¿Me entiende? También entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ahora sí podemos entender que la tumba donde están los muertos son echadas al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya no va a existir la muerte. Ya no va a existir la muerte. Más adelante vamos a ver que no va a existir la muerte. Ahora vamos a entender la palabra que nosotros encontramos como el fuego eterno. Y vamos a buscar ejemplos bíblicos. Nosotros encontramos que Judas dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Un ejemplo es que yo le doy a usted algo, mire, tú vas a hacer eso como yo te estoy diciendo. Entonces, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces dice que esas ciudades, Sodoma y Gomorra, sufrieron el castigo del fuego eterno. Pero, ¿qué dice de eso mismo? Dice, y se condenó por destrucción. El fuego eterno, ¿qué hace? Destruir. El infierno, ¿qué hace? Destruir. A las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Entonces, cuando algo es destruido, queda en ceniza y la ceniza no se puede quemar. Y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente. Ahora, si fue puesta, por ejemplo, con el fuego eterno, vamos a ir a Génesis, donde sucedió eso, para ver a qué se refiere la Biblia entonces cuando dice fuego eterno. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y miren lo que dice. Entonces el fuego eterno es lo que desciende del cielo, fuego y azufre. Por eso que son echados al lago de fuego y azufre. Dice entonces, destruyó las ciudades. Algo que dice ese fuego en Sodoma y Gomorra fue destruir las ciudades. Y toda aquella llanura, todo lo que había por alrededor, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. O sea, cuando cayó fuego y azufre del cielo, todo lo que había por ahí en esos alrededores fue destruido. Y el apóstol Pedro dijo que todo eso fue convertido en cenizas. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 29. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Ese fuego que desciende del cielo fue el mismo fuego que descendió en Sodoma y Gomorra. El mismo fuego. Ahora, este capítulo 20, ¿de qué está hablando ahí? Ahí está hablando lo que pasa después del milenio. Nosotros podemos ver que en el capítulo 20 dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, cuando se cumplen los 1000 años, hay una resurrección que es la resurrección de los perdidos. Entonces ellos son engañados por el enemigo y rodean el campamento de la ciudad, el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces en ese momento es que desciende fuego del cielo y lo consume a todos. Vamos a ver también, todas estas expresiones se refiere a la muerte segunda, que es la paga del pecado. Todas esas expresiones que usted ve ahí es la muerte segunda, que es la paga del pecado. Dice aquí fuego y azufre. Cuando usted lea que dice fuego y azufre, usted sabe que está hablando en ese momento
que va a ser el fin del pecado cuando descienda fuego y azufre. Lago de fuego, fuego eterno, infierno de fuego, castigo eterno, fuego que no se apaga, lloro y crujir de dientes, atormentado por los siglos de los siglos. Esa expresión de abajo dice, atormentado por los siglos de los siglos. La gente dice, tú ves que existe, porque ahí dicen que son atormentados por los siglos de los siglos sin fin. Pero ya estamos viendo que son echados con el cuerpo y que son destruidos. ¿Verdad? Ahora nosotros debemos entender esa expresión. ¿Por qué? Porque son las expresiones que utilizan aquellos que creen en el infierno. Ahora vamos a entender esa expresión. Perpetuo, para siempre, por los siglos de los siglos, atormentado día y noche. Éxodo 21:6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesta y será su siervo para siempre. ¿Quiere decir entonces que es para siempre? ¿El siervo nunca iba a morir? Va a morir, pero mientras esté vivo, iba a ser su siervo. Éxodo 21:6. Salmos 145, 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ese salmo lo escribió David. Pero él dice que va a exaltar a Dios, lo va a bendecir eternamente y para siempre. ¿David está vivo? Pero él dijo que le iba a bendecir, lo iba a exaltar eternamente y para siempre. ¿Verdad? Y dice aquí que cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Pero si usted tiene alguna duda, vamos a ver qué escribió el mismo David. En el Salmo 6:5 dice él, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, que es el sepulcro, ¿quién te alabará? Donde él dijo que eternamente y para siempre lo iba a alabar, está diciendo que en la muerte, cuando él muera, ya no lo va a hacer, porque allá nadie puede alabar a Dios. Miren lo que dice Isaías 38, 18 al 20. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro se esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Entonces, ya nosotros podemos entender que la palabra, cuando usted ve que va a sufrir por la eternidad, por los siglos, se está refiriendo mientras la persona esté viva va a poder hacer eso. Pero después que muere, ya no puede seguir alabando al Señor. ¿Será el castigo igual para todos los pecadores? Yo escuché a un pastor diciendo que si el infierno no existe, Dios no es justo. Eso fue lo que dijo. Y yo dije, no, pero la verdad es que ustedes recuerdan que nosotros estamos estudiando del razonamiento, cómo el enemigo utiliza el razonamiento de la persona para engañarlo, y entonces fácilmente nosotros distorsionamos el carácter de Dios. Entonces, ¿será el castigo igual para todos los perdidos? Imagínense que el infierno existiera hoy, desde el primer ser humano que murió, no Adán, no Abel, porque Abel dice la Biblia que fue justo, pero vamos a poner que Caín fue el segundo que murió, vamos a suponer eso, y Caín está ahí, pero vamos a suponer que alguien, ustedes conocen a Adolfo Hitler, ¿han escuchado hablar de Adolfo Hitler? ¿Fue bueno o fue malo? Fue malísimo. Malo no, fue malísimo. Pero vamos a poner un ejemplo de Adolfo Hitler. Y vamos a poner el ejemplo de un ateo. Un ateo que nunca robó, nunca mató. Vamos a suponer que él guardó los 10 mandamientos, pero nunca aceptó a Jesucristo. ¿Verdad? Lo guardó, pero no que cree en Dios para guardarlo. Sino que él lo guardó porque no era ladrón, no hacía nada de eso. No mataba. Bueno, era fiel a su esposa. Vamos a ver. Pero él no aceptó a Cristo y solamente vive en Cristo. Se perdió Hitler y se perdió el ateo. Entonces los dos van a sufrir por la eternidad en el fuego. ¿Ustedes creen que es justo que Hitler, que mató a muchísima gente, y ese hombre que solamente no creyó en Dios, va a sufrir lo mismo? Porque van a sufrir por la eternidad, según el infierno. ¿Sí o no? Entonces sería justo
que ese que no hizo la misma obra que Hitler sufra lo mismo que Hitler? Entonces ahí no hay justicia. Porque si usted se roba una gallina y lo condenan a muerte, y uno que mató a otro le dicen, usted además tiene 5 años de prisión, y lo sacan, es injusto también, ¿verdad? Entonces la paga es diferente. Ahora vamos a ver lo que enseña Jesucristo. Dice aquí en Mateo 10:15, si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús dice que no, el castigo para ellos no va a ser igual, va a ser diferente. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, tal vez ellos no vieron a Jesucristo. No digo, tal vez no. Ellos no vieron a Jesucristo porque Jesucristo vino muchos años después, ¿verdad? Entonces, Él dice, si no oye vuestras palabras, el castigo de ellos va a ser más, el de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para ellos. Vamos a ver otro más. Lucas, oigan esta. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Entonces el Señor Jesucristo nos va a demandar a nosotros que conocemos más que al que no conoce. Entonces nosotros vamos a ser azotados más que uno que no conoció. Entonces el castigo no es igual. Entonces si el infierno fuera, como dicen, eterno, un fuego eterno ahí, todo el mundo ardiendo, entonces Dios no sería justo. Ahí si fuera, no era justo. Pero por eso es que digo que debemos defender el carácter de Dios, porque entonces están acusando a Dios de injusto creyendo que lo están defendiendo. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Deuteronomio 25, 1 y 2. No solamente el Nuevo Testamento habla de eso. Miren lo que dice el Antiguo Testamento. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. No es que se robó un huevo de una gallina y lo vamos a azotar a la misma vez que alguien que cometió un delito mayor. Entonces tenemos que tener cuenta con esos versículos. Debemos por eso escudriñar bien las escrituras para nosotros poder defender lo que creemos. Job 34 del día al 12. Miren lo que dice. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y él retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no permitirá el derecho. Entonces, si el infierno existiera, Dios estuviera permitiendo el derecho. Y aquí dice que él no va a permitir el derecho y que él entonces va a pagar al hombre según sea su obra. Y en Apocalipsis 22:12, el Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra cosa que nosotros vemos que contradice esa teoría es que el Señor dice aquí que Él va a recompensar cuando Él venga, no cuando usted muera. Ahí dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Si yo me salvé porque acepté al Señor Jesucristo, cuando yo muera no, que Él me va a recompensar. Cuando Él venga, dice Él, para recompensar a cada uno según su obra, cuando Él venga. ¿Dónde será la recompensa? Este versículo usted tiene que apuntarlo por ahí. Si tiene su Biblia, ráyenlo ahí. ¿Dónde va a ser la recompensa? De los impíos y de los justos. Proverbio 11:31. Se lo puede memorizar. Ciertamente el justo será recompensado ¿dónde? ¿Cuánto más el impío y el pecador? Entonces, ¿dónde va a ser la paga del impío? En la tierra. En la tierra. Yo no sé si ustedes van a querer que yo le haga un comentario al final. Si ustedes quieren, yo se lo hago. Es como un poquito de testimonio.
Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo eso que ustedes ven, todo esto donde estamos, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Verdad? Yo no puse el versículo, pero si usted ve el día del castigo, en esos 32-34, el Señor en ese capítulo y ese versículo le dice a Moisés que al que peque contra él lo va a castigar en el día del castigo. O sea, hay un día para castigarlo, no cuando usted muere. En el día del castigo, eso 32-34. Eso usted lo puede ver. Ahí le puse solamente la cita. El día del castigo es ese día cuando llueve fuego y azufre del fuego. Y todos los elementos, como dice el apóstol Pedro, y todas las cosas que hay, van a ser quemadas. Ahora, esa pregunta yo la puse, le digo por qué. Yo grabé hace un tiempo, no recuerdo cuánto, un video acerca del infierno. Y hace como un mes y algo, alguien me escribió, parece que vio el video, y empezó y me mandó unos cuantos versículos. Y entonces cuando yo vi la notificación, yo le respondí, le dije, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Y le invité a estudiar conmigo la palabra de Dios. Y él me dijo que Satanás era inmortal. Y cuando él me dijo eso, yo le cité ese versículo y otros más. Y entonces, hasta ese punto llega la persona que cree en el infierno, de que Satanás es inmortal. Miren, decir que Satanás es inmortal es contradecir lo que dice eso. Miren, Ezequiel 28-18-19 dice, profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego en tu interior y te consumió. Ustedes saben lo que es consumir, ¿verdad? No queda nada. Te reduje a ceniza, lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. En el suelo, a la vista de todos los que te miraban, todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. ¿Alguien que es inmortal puede dejar de existir? Entonces, si alguien cree que la persona va a sufrir por la eternidad, está diciendo que es inmortal. Y ya vimos que solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no son inmortales. El único que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6:16, es Dios. El único, no hay otro ser en el universo que sea inmortal, solamente Dios. Ahora, menos que dice Malaquías también. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no le dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pisotearán a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, todos estos versículos contradicen esa idea. Vamos a ver si se puede presentar este videíto. Ahí está. Jeremías 25. Esa es la condición como se veía la tierra después de la venida del Señor. Después de la segunda venida del Señor, así debe ser el profeta a la tierra. La tierra va a ser destruida, pero no del todo. Jeremías 24. Entonces, la tierra va a ser destruida, pero no del todo, dice la Biblia. Entonces, cuando todo esto arda y se ha convertido en ceniza, la tierra va a permanecer, pero todo va a ser destruido.
Ahora, Apocalipsis 21 nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si el infierno existiera, si hubiera más clamor, y hubiera más dolor, y hubiera más llanto. Pero como no existe, en la tierra nueva no va a existir. Ya vemos entonces que la paga, como es aquí en la tierra, no va a existir eso. Aquí hay un grupito que llegaron allá. Esperemos que podamos llegar allá y estemos en la tierra nueva ahí. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a creer? Miren, en el principio, allá en el libro de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, sufrirás por la eternidad. ¿Eso es lo que dice? Ciertamente morirás. Pero entonces llegó la serpiente y contradijo a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, ¿a quién ustedes van a creer? ¿Al que dijo que va a morir o al que dijo que no va a morir? ¿A quién van a creer? Miren, ya el tema aquí concluye. Son las 2:05. Si ustedes quieren que yo les diga algo, solamente que ustedes me digan. ¿Les digo algo? Miren, no me estén hinchando. Hay doctrinas, un ejemplo. Voy a decir más o menos un poquito de una doctrina. La doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto, antes de la tribulación, se va para el cielo, ¿verdad? Y entonces 7 años después vuelven y reinan 1000 años con Cristo. Nosotros vimos que, entonces si los 1000 años son aquí reinados en la tierra, nosotros vimos que después de que se cumplan los 1000 años, hay una resurrección de todos los perdidos, ¿verdad? Después de los 1000 años. Pero, si los 1000 años son en la tierra, pasa la tribulación, van a haber personas impías que no se arrepintieron. Entonces Cristo viene y va a regir con vara de hierro. Esa es la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es cierto todo eso. Cuando descienda fuego del cielo, ¿dónde van a estar toda esa gente? Vimos ahí en Apocalipsis 20, que rodean el campamento de los santos que viene descendiendo, porque Juan ve descendiendo a la ciudad, y del cielo desciende fuego a la tierra, fuego y azufre. Si los 1000 años, toda esa gente está aquí en la tierra, ¿qué va a pasar con ellos entonces? Se van a quemar porque solamente van a salvarse los que están ahí, en el cielo, que no han descendido. Entonces, alguien me dijo a mí que no va a estar en la santa ciudad, pero sí va a estar en la tierra nueva. Entonces, si usted no va a estar en la santa ciudad, ¿dónde va a estar usted cuando desciende el fuego del cielo? Si usted no está ahí arriba, usted va a ser quemado también. Entonces, si nosotros la doctrina o la creencia la distorsionamos, entonces vamos a estar ahí, en el lago de fuego. Entonces, si nosotros no la conocemos, nos vamos a quedar ahí abajo. Es verdad que no vamos a estar ahí arriba, entonces. Entonces, nosotros debemos que defender la verdad. Entonces, nosotros debemos llevar el orden que la Biblia enseña. Viene el Señor Jesucristo y se lleva todos los salvos, desde Adán hasta que Él llegue. Todos los salvos. Solamente hay un grupo de excepción que no va a estar ahí. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo resucitó? Un grupo resucitó, ¿verdad? Y esa fue la primicia que Él se llevó. Ese grupo no va a estar aquí porque ya está allá. Pero después todos los otros que no resucitaron ahí van a estar en el momento que Él llegue y van a resucitar. Y se van a llevar a Jesús. ¿Qué pasa con los impíos? Todos mueren. Todos mueren.
Y dice la Biblia que nosotros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Todos esos que mueren ahí, hasta que no cumplan los 1000 años, no van a vivir. Y cuando vivan entonces, cuando resuciten, van a sufrir entonces el castigo del fuego eterno, el castigo del infierno, el lago de fuego, todo eso. ¿Y por qué dice que van a ser atormentados por los siglos de siglos? Porque no todos van a pagar igual, dijo el Señor Jesucristo. Uno va a ser más azotado más que otro. Lo que quiere decir entonces que algunos van a ser consumidos antes que otros. Entonces el sufrimiento va a ser diferente para cada uno. Por eso usted debe entender, cuando dice son atormentados por los siglos de siglos, Dios no va a decir, fulanito se va a quemar tanto tiempo, fulanito tanto tiempo, porque no se puede escribir en un libro. Son millones de personas. Entonces se tiene que usar la expresión, son atormentados por los siglos de siglos, porque son castigos diferentes. Entonces no se puede dar detalle de cada persona que vivió en la tierra, de cuánto va a ser castigado cada uno. Entonces la única forma en la que Dios le puede expresar eso, pero ya aclarando cómo va a ser el castigo, es diciendo, y serán atormentados por los siglos de siglos, pero cada quien según su obra. Y la única tarea que le voy a dejar, una tarea, es que usted, cuando alguien le dice que el infierno existe, que los impíos no se van a quemar por la eternidad, usted cite ese salmo nada más. Esa es la tarea. El Salmo 37, tú le dices, mira, tú lo lees, y si ahí aparece el sufrimiento eterno de los impíos, entonces yo te voy a creer. El Salmo 37, ustedes leen el Salmo 37, ahí usted va a ver lo que pasa con los justos y lo que pasa con el injusto. Salmo 37, alguien que cree en el infierno, Salmo 37, ahí dice todo lo que va a pasar con el impío. Puse ahí los versículos para no poner el Salmo completo. Hasta aquí el tema, y espero que podamos, que hayamos salido beneficiosos y bendecidos, porque conocemos lo que va a pasar con los perdidos en el tiempo final. Que el Señor le bendiga. Amén.